Bienvenido a otra nueva entrevista en otro podcast más de cine. Hoy tenemos el placer de tener a uno de los grandes de la animación de Latinoamérica. Él es Hugo Covarrubias. ¿Cómo está, Hugo? Hola, gracias por lo de uno de los grandes de la animación de Latinoamérica. Y gracias por la invitación. Así que, nada, empecemos. Hugo, lo primero, ¿hubo alguna película cineasta que te influyó para querer dedicarte al cine? Sí, yo creo que, bueno, algunos más mainstream que otros. Creo que una de las primeras películas que me inspiró, yo creo, para estudiar cine fue como Sueños de Akira Kurosawa. Y cuando vi esa película, pensé que a lo mejor se podía jugar con lo surrealista y mezclarlo también con la realidad. Entonces creo que esa película me inspiró mucho y después, siempre dentro del mundo de los sueños, Sueños en Arizona también, de Kusturica. Y después cuando ya fui creciendo, estoy hablando de películas que vi cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Después cuando fui creciendo fui descubriendo otro tipo de cine como Tarkovsky, como David Lynch, algunos thrillers psicológicos, por ahí algunas películas de Polanski también, y después más adelante algunas de Antonioni. Creo que es bien amplio, Kubrick también entre medio. Eh, y después en animación empezaron a aparecer otros referentes como Jan Mayer, Giri Trinca, Yuri Norstein, los hermanos Quay. Ahí ya empezó a mutar un poquito todo hacia el mundo de la animación. Hola Hugo. Hola. ¿Cuál es la película que ves una y otra vez? La película que veo una y otra vez. Bueno, creo que he visto más de alguna vez Stalker de Tarkovsky. eh, y también he visto, a ver, creo que he visto un par de veces Holly Motors de Oscar Axe. Eh, y claro, algunas películas más mainstream también. Me acuerdo de haber visto muchas veces Matrix también, la Matrix uno. Pero eso ya es como en el ámbito más de entretenimiento, ¿no? Ujú. ¿Estudiaste cine o aprendiste de forma autodidacta? Aprendí de forma autodidacta, siempre tuve gusto por el cine desde que era chico. Siempre tuve contacto con cámaras. Mi papá tenía una cámara de video, entonces siempre estuve con contacto con eso. También tomaba mucho la cámara de fotos de mi papá, imaginándome que a lo mejor estaba todo en movimiento. Y no tuve la posibilidad de estudiar cine porque en esos tiempos en Chile era muy difícil estudiar cine. Solamente la gente que tenía mucho dinero podía estudiarlo y convenía más estudiarlo afuera. De hecho, la mayoría de los cineastas en Chile eran personas ligadas a la publicidad, que después decantaban haciendo cine o tenían que vivir haciendo publicidad. Entonces era muy difícil y mi papá no quiso financiarme en ese inicio de la carrera, y decidí estudiar diseño gráfico. eh, lo cual me sirvió mucho también porque estudié en una universidad artística en Chile, y me entregó varias herramientas estéticas, y todos los trabajos que yo hacía siempre estaban ligados o al cine o a la experimentación y también a la animación. Entonces ahí empecé a relacionarme también con el mundo del teatro porque cuando chico estaba relacionado con el mundo del teatro, y el año 2005 más o menos conocí a Muriel Miranda y inventamos una obra de teatro que mezclaba animación stop motion con teatro, en donde las actrices interactuaban directamente con los personajes animados proyectados en una pantalla, y también se hacían los doblajes y los foles en vivo. Entonces ahí ya empecé a agarrarle el gusto a la experimentación y a la animación en particular. Y empecé a aprender de forma autodidacta animación. Previamente yo igual trabajaba en video, había hecho algunos videos también de forma autodidacta, eh, para algunas instituciones y cosas de ese tipo, algunos comerciales. Y después me empecé a dedicar de lleno a la animación después de Maleza, porque empezó a tener éxito esta mezcla de lenguajes, y el stop motion también
mezclado con el teatro, generó una mezcla bastante interesante. Y trabajé en series, haciendo dirección de arte en series, secuencias animadas para otras series, y hice 2 cortometrajes, El Almohadón de Plumas y La Noche Boca Arriba. Dirigí series como Puerto Papel, eh, de la cual soy creador también, y ahora Bestia. Llevo desde el año 2005 hasta ahora trabajando en animación, y la carrera ha sido de forma totalmente autodidacta. Una pregunta, Hugo. Cuando estás en un proyecto inmerso, ¿tienes alguna costumbre o alguna manía? ¿Alguna manía? Bueno, más que una costumbre o manía, creo que me cuesta salirme de la historia. Estoy todo el día quizás hablando de ese tema, todo el día pensando, a veces sueño también con lo que va a pasar, o a veces muchas imágenes se me vienen en los sueños, o recién despertando, o no sé, lavando platos. Es como, creo que en el cotidiano me cuesta salirme un poco de esta de las creaciones. Entonces creo que no sé si tengo alguna manía marcada, pero sí suelo ser muy detallista en cada uno de los procesos, y me suelo obsesionar quizás con algún objeto. Por ejemplo, me acuerdo que en el Almohadón de Plumas, como yo también fabrico siempre fabrico algo también de las utilerías en animación de las miniaturas. Me acuerdo que en el Almohadón de Plumas hice un sillón de madera, y estuve obsesionadísimo construyendo ese sillón, y creo que siempre en alguno de los procesos me obsesiono con la construcción de algún objeto. Eh, por ejemplo, en el caso de Bestia, me obsesioné con las manos del personaje. Quise hacerlas perfectas y que parecieran manos de cerámica, siendo que eran de silicona, pero traté de, de representar esa materialidad, y que la mano quedara tal cual como yo me la imaginaba. Y háblanos de tu cortometraje La Bestia. Bueno, Bestia, se llama Bestia. Es un cortometraje animado en stop motion, que es basado en hechos reales, eh, y se interna en la vida de una agente que existió en la vida real, que trabajaba en la Dirección de Inteligencia Nacional, en la DINA, una especie de policía secreta en la dictadura en Chile en los años 70. El corto se basa más o menos en los años 75 a 85 más o menos de la dictadura, en donde esta mujer trabajó en esta policía secreta, realizando torturas y también adiestrando perros y mujeres para realizar torturas. Y el corto es una ficción a partir de hechos reales, en donde nos adentramos en la vida de esta mujer, y sobre todo dentro de su mente, para tratar cómo funciona una mente de una persona que es lo más parecido a una asesina en serie. Entonces, pero es una mujer que se dedica a hacer torturas y también a hacer desaparecer gente. Entonces, lo mostramos de una forma cotidiana, y poco a poco se va dilucidando cuál es la real labor de esta mujer. Eh, y yo siempre digo que es una especie de ensayo acerca de la maldad, en donde ocupamos a esta mujer como dispositivo para hablar de este tema, y para tratar de entender si esta maldad es heredada o tiene solución, o por qué esta mujer, por ejemplo, se frustra. Entonces, hay un intento también de mostrar en ciertos momentos la fragilidad de estos personajes, para descubrir si es que a lo mejor tienen algún grado de remordimiento. Y nos damos cuenta que en este caso no existe mucho remordimiento. Entonces, también lo abordamos desde el punto de vista un poco de la banalidad del mal, pero dándonos cuenta que quizás no hay solución a este tipo de bestias, que son creadas también por un sistema ultra totalitario. ¿Y qué ha supuesto para ti estar nominado en los Oscars? Bueno, es algo muy importante. Creo que todavía, aunque no lo crean, me cuesta asimilar que estamos nominados con Bestia, ya quedando casi una semana para la ceremonia, donde se sabrá quién gana el Oscar. Pero ya estar en esta instancia es súper importante. Acabo de estar en un conversatorio hemos tenido varios conversatorios, varias preguntas y respuestas con los otros nominados de la categoría. Y claro, son
grandes directoras y directores y animadoras y animadores que en el fondo yo conocía desde antes y nunca me imaginé que íbamos a estar hablando de igual a igual en un conversatorio y menos conocerlos personalmente. Yo estoy ahora en Los Ángeles y he tenido la suerte de conocerlos personalmente en distintos eventos, en la comida del inicio de los Oscars. Y claro, a veces me despierto en la mañana y tengo que volver a darme cuenta que estamos nominados, que estoy aquí en Los Ángeles porque eh, estamos participando de todas estas actividades que rodean a los premios Oscar. Y creo que más allá de lo que signifique el premio en términos personales, creo que es muy importante también para Chile también y para Latinoamérica y para muchos países alrededor del mundo que a lo mejor en donde han habido dictaduras o donde han habido injusticias, violaciones a los derechos humanos, independiente también de eso, creo que esta maldad reinante en todo el mundo es bueno desnudarla y creo que estas instancias tan masivas como los Oscars le hacen muy bien también a la visibilización de estos temas, porque casi siempre se suele pensar que los Oscars, y muchas veces es verdad, son un poco quizás superficiales, pero creo que cada vez los contenidos sociales, de hecho todos los años hay algún corto o algún largo que tiene un contenido social bastante importante, donde hay inclusividad, donde se habla de la justicia, de los derechos humanos, de inmigrantes, entonces o de disidencias sexuales, creo que se ha ido abriendo el espectro también de contenidos en el Oscar y por eso también es importante estar acá con este tipo de obra. Entonces, significa algo muy importante, obviamente también para la visibilidad de mi trabajo y del trabajo del equipo. Obviamente ahora hay muchos ojos puestos sobre nosotros. En Chile están todos muy pendientes de lo que está pasando con Bestia y no teníamos, todavía no logro dimensionar quizás el alcance y qué tan lejos ha llegado Bestia, porque ha llegado muy lejos. En estas semanas, por ejemplo, hemos recibido súper buenas noticias. Ganamos los Annie Awards, que son una especie de Oscar de la animación, que son aquí en Hollywood. Los ganamos hace 2 días atrás, y ayer tuvimos la noticia que ganamos el festival South by Southwest, que es aquí en Texas, en Austin, que es un festival muy importante, sí, que es tan importante como Sundance, y también estuvimos seleccionados en Sundance. No ganamos en Sundance, pero sí ahora ganamos en South by Southwest, donde estaban los mismos competidores casi. Entonces, estamos viviendo algo muy importante y creo que no sé si habría un mejor escenario para Bestia en este momento. Estar con esos 2 premios, estar nominados, con este nivel de visibilidad y también de respuesta al público. Creo que es increíble lo que estamos viviendo. ¿Y cómo fue la carrera en los festivales cuando empezaste con el cortometraje? Bueno, nosotros tomamos una súper buena decisión que fue estrenar en el Festival de Annecy, en Francia, que es el más importante del mundo en animación, como festival, digamos, porque los Annie Awards es como una especie de Oscars, pero en cuanto a festivales, es el más importante, y lo mandamos un poco en verde, porque todavía no tenía la post de sonido ni de imagen, estaba solamente el offline y el armado, y le decimos nosotros a esa etapa. Y Cecilia Toro, que es la productora, me dice que lo mandemos porque estaba muy bueno y que ella pensaba que iba a quedar. Decidimos mandarlo, quedaban solamente un par de días de deadline. Lo mandamos rápidamente, especificando que faltaba por trabajar y que podíamos terminarlo si que quedaba seleccionado. Quedó seleccionado finalmente y nos dijeron que teníamos 2 meses para finalizarlo. La postproducción de sonido, entonces tuvimos que hacer la composición musical, postproducción de sonido y de imagen solo en 2 meses. Entonces fue algo muy duro, pero también al mismo tiempo esa presión creo que hizo que quedara de la mejor forma, quedara tal cual como yo me lo había imaginado quizás. Y entre medio de ese lapso en que quedamos seleccionados y que fue la premier mundial en Annecy, se nos acercó una distribuidora que es Miyu, francesa, que estaba muy interesada en distribuir el corto y aceptamos, y ellos armaron una ruta de festivales que fue muy, muy beneficiosa para el corto porque ellos armaron una ruta que esté también acorde al corto y que a lo mejor en donde tuviéramos posibilidades de ganar algunos festivales y también después aproximarnos
quizás al Oscar, pero nunca estuvo como meta principal, sino que la meta principal era tener un buen estreno en cada uno de los países, un buen estreno en España, un buen estreno en Alemania, un buen estreno también en países de Latinoamérica, como Guadalajara, por ejemplo. En España estrenamos en Animario, que es un festival nuevo pero muy importante de animación en Madrid. Entonces, creo que se fue armando una ruta muy propicia para el cortometraje, y entre medio ganamos también Chile Monos, que decidimos estrenar ahí en Chile, que es un festival calificador a los Oscars, y al ganar lo ganamos, y de ahí quedamos elegibles a los Oscars, y decidimos inscribirlo en esta carrera. Y después el corto empezó ya casi a moverse solo. Nos pedían el corto de muchos festivales también, como por ejemplo el Festival de Ottawa nos pidió el corto, el Festival de Corea, el BIAF Bucheon. Bueno, finalmente esa visibilidad que estaba teniendo el cortometraje hizo que quizás los votantes de la academia nos hicieran quedar en la shortlist, y después la segunda votación para quedar nominados. Y la campaña nosotros la empezamos justo ahora, cuando quedamos nominados. Ahí recién empezamos a preocuparnos de promover el corto a nivel norteamericano, y para eso estamos acá también en LA. Hugo, para ti, ¿qué ha supuesto el apoyo mediático de Spielberg y de Guillermo del Toro? Bueno, todavía no lo dimensionamos, porque todavía no sabemos qué ha pasado, qué va a pasar o qué ha pasado con el Oscar. Pero sí, bueno, creo que ha tenido bastante visibilidad. Fue algo súper improvisado, como que no lo teníamos planeado. Solamente, claro, yo ando con este objeto de arte, que en el fondo representa algo muy malvado, pero bellamente construido a la vez, que es este personaje, el personaje que encarna a esta mujer. Y principalmente mi intención era traerlo para mostrarlo a los pares, sobre todo a los que trabajan en stop motion, como los chicos de Robin Robin, que también casi siempre andan también con sus muñecos. Entonces hay una suerte de intercambio de materialidades y motivos por los que uno decidió trabajar con ciertos materiales, y también para que puedan tocarlos y vivir un poco la materialidad. Nuestra intención era a lo mejor traer algo más importante como un set y exponerlo en algún museo o algo, pero pudimos traer solo la muñeca, y decidí llevarla a esta cena para mostrársela también a estos pares. Y un momento estaba Guillermo del Toro, quería hablar conmigo. Nuestros PR, los relacionadores públicos, hablaron con él, y bueno, finalmente tengo una conversación con él, le muestro la muñeca, y él había visto el cortometraje y nos dijo que le encantaba, que era uno de sus favoritos, y que sabía del corto por una amiga en común que tenemos, la Carla Castañeda. Sabía que habíamos ganado Guadalajara también, que es su ciudad natal. Entonces hay más de una unión ahí. Aparte que él tiene un amor por el stop motion, está haciendo Pinocho. Yo tuve la suerte de visitar el estudio donde están animando el 8% de Pinocho en Guadalajara, en el taller del Chucho. Entonces tuvimos mucho tema de conversación, estuvimos hablando un rato, y entre medio, claro, aparecieron estas fotos, y luego nos damos vuelta y estaba Spielberg y nos pregunta qué es lo que es eso, y le cuento rápidamente que es el protagonista del cortometraje, y le cuento rápidamente de qué se trata, porque había mucha gente queriendo sacarse fotos, y bueno, y de pronto se pone la muñeca acá, y alguien le sacó una foto, la subió a Twitter, y ahí ya empezó esta difusión, que yo creo que sin duda aporta también a la visibilidad de la película, y claro, ojalá que también influencie en que mucha gente aquí en Norteamérica quiera ver el cortometraje, y que en el fondo tenga la posibilidad también de reflexionar al respecto, que creo que es lo más importante. Y háblanos de tus próximos proyectos. Bueno, tengo algunos proyectos en mente. No he tenido tiempo de desarrollarlos a cabalidad, porque Bestia nos ha tomado mucho tiempo. No sabíamos que nos iba a tomar tiempo, pero sí lo toma. Entonces, pero tengo una idea de hacer
quizás un cortometraje que siga explorando esta visión a través de las personas que encarnan la maldad, pero quizás visto desde un punto de vista más, o de una temática más que tenga que ver más con el extractivismo en la naturaleza, que también tiene que ver con temas sociales y también políticos. Quizás es más actual, también haciendo algún paralelo con los inicios también, con el impacto que tiene, por ejemplo, ¿cómo se llama? El extractivismo en la Araucanía, el conflicto mapuche, pero visto desde el punto de vista de los malos, ¿cierto? Entonces, esa es una idea. Y la otra, tengo ganas de hacer un largometraje, que es un poco más autobiográfico, en donde trato de exponer vivencias de un niño y lo que ve un niño desde que es chico hasta la adolescencia o juventud, y todas las cosas que él va viendo a nivel sociopolítico también, y mostradas también a través del lente de una cámara, como les contaba anteriormente. Tengo muchos archivos de video de las primeras cosas que yo grabé y también de las primeras cosas que en el fondo nuestro papá nos hacía actuar a mí y a mi hermana, y hacer cortometrajes, y que eso también mostraba también toda una idiosincrasia a nivel nacional, porque muchas veces teníamos que recrear cosas que estaban ocurriendo en la realidad, cosas que pasaban en la dictadura. Por ejemplo, tengo un video donde salgo yo siendo entrevistado disfrazado de Pinochet, por ejemplo. Entonces creo que todos esos elementos me gustaría juntarlos y hacer un largometraje para hablar acerca de la historia quizás de un país vista desde el punto de vista de un niño, y cómo esa mentalidad va cambiando con la vivencia de ciertos sucesos que le van ocurriendo. Esa es otra idea también que tengo para trabajar en un largometraje, pero claro, es un trabajo largo, arduo, y no he tenido todavía el tiempo de sentarme a escribir. Entonces tengo solo la sinopsis, alguna escaleta y algo por ahí avanzado, pero tengo que sentarme a escribir y estar enfocado en eso. Y para terminar, ¿qué consejo daría a personas que se quieran dedicar al mundo de la animación? Bueno, creo que es importante saber por qué uno está eligiendo la animación, qué es lo que qué es lo que uno quiere decir a través de la animación. Yo fui descubriéndolo de a poco porque quizás lo tenía claro, pero no sabía cómo explicármelo a mí mismo, y creo que fui descubriendo que la importancia de la animación era para representar quizás sucesos existenciales, o la psicología también de los personajes, pero visto también desde un punto de vista un poco onírico. Y creo que mi finalidad finalmente tiene que ver con tratar de entender al ser humano a través de la super marioneta que representa también esta decisión de trabajar en stop motion en particular. Pero si te dedicas a la animación con dibujo, creo que eso también puede tener un significado. Entonces creo que hay que encontrarle ese significado y aprovechar también la animación para hacer cosas que no puedes hacer en acción viva. Creo que es importante también, por otro lado, hablar con la verdad. Creo que cuando uno habla incluso de alguien ajeno, como por ejemplo en el caso de Bestia, que yo hablo acerca de esta mujer siniestra, también tengo que tratar de hablar de mi verdad para poder representar a esta mujer. Entonces, a veces, tal cual como los actores lo hacen, tengo que recurrir a memoria emotiva o a sucesos que a mí me han ocurrido. Por ejemplo, para yo representar la frustración de Ingrid Olderock en un momento, tengo que sin duda mezclarlo con alguna frustración mía para que esa escena quede totalmente convincente. Entonces es muy necesaria la observación, muy necesaria la investigación para poder hablar desde la verdad, y que tus escenas y que tu película finalmente queden lo suficientemente convincentes como para seducir también a una audiencia. Y también yo creo que es importante escuchar quizá a tus pares o a la gente que a lo mejor te critica también, sean comentarios que cuando tú estás enfrentándote a un proceso creativo, es muy importante escuchar los comentarios buenos y malos. En el caso de Bestia, por ejemplo, yo me acuerdo que en un inicio yo le conté a algunas amigas o amigos de lo que se trataba Bestia y la materialidad que quería ocupar, y lo encontraban muy raro. Me decían, pero ¿por qué quieres trabajar
con personajes brillantes. ¿Por qué así de brillantes? A lo mejor vas a tener problemas. ¿Y por qué esta mujer tan malvada? ¿No te parece raro estar trabajando este tema? Y creo que cuando estas personas me decían eso, yo decía, bueno, lo encuentran raro porque a lo mejor no lo habían visto antes, y creo que eso puede ser algo positivo. Entonces finalmente terminé agarrando los comentarios positivos y quizás un poco negativos para a favor mío, como tratando de convencerme también que quizás a lo mejor lo encontraban raro porque podía ser algo nuevo, quizás alguna forma nueva de narrar. Y es algo que a mí me motiva mucho, tratar de experimentar, y cuando alguien encuentra que algo es extraño, quizás para mí es bueno eso también. Es quizás porque vamos en un buen camino y a lo mejor vamos a crear algo único. Entonces creo que eso también es muy importante. Pues muchas gracias, Hugo, por aceptar la invitación, por tu tiempo y sobre todo desearte toda la suerte del mundo en la noche de los Oscars. Muchas gracias, Fran y Paco. Fue un placer conversar con ustedes y fue una muy buena conversación. Así que un abrazo y gracias por el interés también y por la invitación. Muchísimas gracias, Hugo. Chao, que estén bien.